Bueno, pues ya les ponemos cara a María Dolores Domínguez y Adela, que bueno, pues van a empezar las jornadas, como os decía, con la ponencia sobre PROA Plus, finalidad, objetivos y actuaciones. Ya podéis, cuando queráis compartir el contenido, os paso la palabra. Una cosilla, tenéis que abrir el micro, ¿vale? Muchísimas gracias, Fátima. Ahora sí os escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues buenos días y nada, agradeceros también por parte del Servicio de Inclusión Educativa, bueno, pues esta asistencia y este interés y este compromiso por la formación. La siguiente ponencia, bueno, pues la vamos a desarrollar mi compañera Adela y yo, y bueno, vamos a centrarnos en elementos muy importantes del PROA. Voy a pasar a compartir la presentación. Muy bien, pongo modo presentación. Un momentito que se ha acelerado. Ahora, Fátima, bien. Bueno, pues el programa de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento en centros de especial complejidad educativa, lo que es el PROA, pues como ya ha adelantado la consejera, es un programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Unión Europea. Y es financiado por el Ministerio y por la Unión Europea dentro de lo que es el mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia. Dentro de este marco, lo que viene a ser este mecanismo, lo que establece son una serie de líneas, de estrategias, de puntos de vista que los Estados tienen que plantearse de cara al logro de unos objetivos a alcanzar en el 2030. Todos habréis oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a alcanzar en el 2030. Pues dentro de lo que es el ámbito de la educación y la formación, el mecanismo plantea al Estado unas líneas de trabajo para el logro de unos objetivos. Unos objetivos que se centran en la mejora de la calidad, en la mejora de la equidad, en la mejora de la inclusión educativa, en la mejora del éxito de todo el alumnado y especialmente el alumnado vulnerable. Se marca como objetivo muy importante la reducción del alumnado menor a 15 años que presenta un bajo rendimiento en áreas y destrezas básicas, con el objeto de que ese alumnado, bueno, pues haya un porcentaje menor al 15% de alumnado de esa edad con bajo rendimiento. Y también se plantea, pues, como otro objetivo, la reducción del abandono escolar temprano, intentando que esté ese abandono temprano por debajo del 9%. Bueno, pues es un programa ambicioso en ese sentido, dado que marca esas estrategias que los Estados y nuestro Estado tiene que plantearse y, por tanto, la Administración tiene que trabajar en esa línea. Pues es un programa, evidentemente, que viene encuadrado en una normativa que viene a desarrollar pues los pasos y las líneas a trabajar por cada una de las administraciones para conseguir esos objetivos. Evidentemente, tenemos la resolución del Consejo de la Unión Europea, donde se refleja ese marco estratégico dentro del ámbito de la educación y de la formación para el logro de esos objetivos de 2030 que he marcado. Además, la Ley Orgánica 2/2006, modificada por la Ley 3/2020, es decir, la LOE, recoge en el artículo 122
que la Administración tiene una responsabilidad para fomentar la calidad educativa. Y en este sentido, los centros educativos deben de planificar estratégicamente actuaciones para conseguir esa calidad educativa. Lo deja muy bien clarito y recogido la LOE. Por otro lado, también en nuestra propia comunidad, la Ley 7/2010 de Educación, pues recoge la calidad y la inclusión educativa como principios importantes. Recordar también en nuestra comunidad el decreto 85/2018, el decreto que regula la inclusión educativa en nuestra comunidad. En ese decreto, todos muy bien sabéis que se recoge un continuo de ajuste educativa, un continuo de medidas de inclusión educativa. En el artículo 4 y 5, además, se recoge las medidas de inclusión educativas promovidas por la Administración. Es decir, como todas aquellas actuaciones y programas que la Administración pone en marcha para conseguir una educación inclusiva, equitativa y que respete la igualdad de oportunidades. Y por último, pues mencionar evidentemente la resolución del 22 de septiembre del 2021, que también todos conocéis, por eso estáis aquí hoy principalmente, y la resolución en la que se regula la implantación, la organización, el desarrollo y la evaluación del PROA en nuestra comunidad. Bien, pues dicho esto, visto el marco general en el que se encuadra el programa, pues vamos a destacar una serie de aspectos relevantes, una serie de características importantes que todos tendréis que tener presente pues de cara a esa implementación y ese desarrollo óptimo del programa en vuestro centro. Bueno, aspectos como de qué modelo de programa estamos hablando, qué características lo configuran, a qué retos se tiene que plantear y cuál es la finalidad clara del programa, cuáles van a ser los motores de cambio, es decir, el valor más importante para que el programa se desarrolle óptimamente, bajo qué principios y después ciertos hitos, ciertas cuestiones concretas sobre el desarrollo del programa en los centros. Bien, pues en cuanto al modelo de programa, un momentito que... En cuanto al modelo de programa, bueno, pues ya sabéis, aquí en nuestra comunidad, decir que el PROA es un programa centrado en procesos de mejora. También lo ha matizado la consejera. Es un programa centrado en procesos de mejora. Y bajo esta premisa es muy importante la implantación voluntaria. Evidentemente, la Administración ha planteado el programa a una serie de centros que presentaban un índice importante de porcentaje de alumno vulnerable. Pero, en definitiva, requiere una implantación voluntaria. De hecho, 186 centros habéis firmado contrato en nuestra comunidad, contrato de programa. Hay centros que han decidido voluntariamente firmarlo y hay centros que voluntariamente han decidido no inscribirse al contrato de programa del PROA. Está claro ese carácter voluntario, es decir, si es un programa centrado en procesos de mejora, se requiere una voluntad para mejorar. Nadie ni nada mejora si no hay voluntad para hacerlo, con lo cual ese carácter voluntario hay que ponerlo de manifiesto porque es importante para el buen desarrollo del mismo. Es un programa que se basa en la capacidad y en la autonomía que tenéis los propios centros. ¿Para qué? Pues para analizar vuestra propia situación, analizar vuestra propia realidad, conocer cuáles son vuestras principales dificultades y barreras, ser capaces de hacer un análisis institucional, es decir, una autoevaluación, una diagnosis de nosotros mismos. Por eso se requiere voluntad. No es fácil siempre hacerlo. Y el programa se basa en esa capacidad y en esa autonomía, partiendo de vuestras propias realidades, para que después de esa autodiagnosis y ese análisis que hacéis de vuestra organización o vuestro funcionamiento, pues podéis gestionar, planificar y evaluar estratégicamente procesos de mejora
acordes a esas situaciones de diagnosis que hayáis planteado y de donde habrán salido unos objetivos prioritarios, donde habréis establecido unas estrategias para conseguir esos objetivos y al final poner procesos de mejora y círculos de mejora en el centro. Por eso el carácter voluntario, la capacidad y la autonomía, partiendo de la propia realidad, para trabajar en este programa, que es eminentemente un programa de procesos de cambio. Por ello es un programa, además, que incide en el funcionamiento interno de los centros. Hay que adaptarse a vuestras propias realidades. Y la importancia que tiene el liderazgo distribuido, es decir, la capacidad que el equipo directivo tenga para organizar grupos de trabajo, para asignar responsabilidades y para buscar el compromiso de los diferentes profesionales, grupos, comisiones y profesionales que se embarcan en este viaje del PROA. Hablar de liderazgo distribuido, hablar de liderazgo inclusivo, es decir, que lo que se haga en el desarrollo del programa pues respete esos principios de escuela inclusiva, y hablar de un liderazgo pedagógico, es decir, tenemos un programa con unos objetivos que hay que difundir, que hay que conocer y que hay que desarrollar. Estos procesos de mejora que se planteen en cada uno de vuestros centros y que os planteéis cada uno de vuestros equipos directivos y los profesionales de vuestro centro, evidentemente no están abiertos a cualquier proceso, a cualquier tema o cualquier cuestión. Hay marcadas unas líneas estratégicas que se llaman, es decir, unos ámbitos en los que los centros trabajarán esos procesos de mejora y están encauzados precisamente para contribuir a ese logro de esos objetivos desde el 2030 que antes he comentado. Estas líneas estratégicas, bueno, veis que tenemos aquí 186 centros en 3 cursos, que es lo que abarca el contrato de programa, y en 2 itinerarios. Después veremos cuestiones relacionadas con los itinerarios. Lo que comentaba, líneas estratégicas, es decir, los procesos de mejora que el centro se plantee están un poco redirigidos para conseguir esos objetivos. Esas líneas estratégicas del PROA que conocéis, bueno, pues se mueven en las que tenéis ahí reflejadas. Es decir, plantear procesos de cambio, plantear actuaciones, plantear lo que se llama actividades palanca, que son las actividades ya más concretas que hacéis en pro de estos objetivos que he comentado. Bueno, pues en estos campos mejorar las condiciones de educabilidad del alumnado, apoyar las dificultades de aprendizaje, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje para contribuir al logro de las competencias básicas. Promover, y esto es muy importante, actitudes positivas hacia todo el alumnado. No solo, especialmente el alumno vulnerable, pero actitudes positivas hacia todo el alumnado. Pero además, actitudes positivas en el centro, bajo un paraguas de trabajo colaborativo, para hacer centros abiertos a las comunidades y acogedores, donde el desarrollo y el potencial se lleve al máximo. Y, por supuesto, mejorar los procesos de organización y de gestión del centro. Estas son las líneas estratégicas en las que vosotros como centros vais a poder canalizar y dirigir esos procesos de mejora y de transformación que plantea el desarrollo del PROA. En definitiva, la finalidad última es promover en el centro procesos de transformación, promover cambios de culturas, políticas y prácticas educativas. Conseguir un trabajo compartido y colaborativo, la cultura de trabajo colaborativo en los centros. Eso es una premisa básica de cualquier centro que quiere lograr una escuela inclusiva. Y, por supuesto, cumplir compromisos con vuestros propios equipos de trabajo de forma interna en el centro y cumplir compromisos establecidos con la administración, ya que os embarcáis en este viaje PROA, por decirlo así. Y al final, finalidad o retos, es decir, la finalidad es esa, el reto también es ese trabajo compartido y ese cumplir esos compromisos. Y al final, la finalidad última es la mejora del éxito educativo de todo el alumnado. Y además, la mejora del éxito especialmente del alumnado vulnerable, la mejora del rendimiento académico y la reducción del abandono escolar temprano. Serían las grandes finalidades de este programa.
Por supuesto, esas actuaciones que los centros pues se plantean y ese trabajo a desarrollar se hace bajo los principios de una escuela inclusiva, principios pedagógicos que están recogidos en la LOMLOE y que además se identifican con los propios principios pedagógicos del PROA. Por supuesto, en primer lugar, educación inclusiva y valores de educación inclusiva y de equidad e igualdad de oportunidades. Las expectativas positivas para todos y las expectativas positivas en un entorno colaborativo de trabajo. La prevención y la detención temprana de barreras. La equidad, la igualdad de oportunidades y algo muy importante es cuidar muchísimo la educación socioemocional del alumnado. Serían los principios en los que encauzamos todo el desarrollo del PROA. Bien, pues valor y muy importante, cómo generamos todos estos procesos de transformación, cómo contribuimos a transformar los centros educativos, cuáles son esos motores de cambio que suponen ese valor añadido para hacerlo. Evidentemente, veis en la esquina la formación. El PROA va acompañado de un plan de formación que todos conocéis porque lo habéis podido comprobar en la propia firma del contrato de programa. Hay un plan de formación planificado para acompañar a los docentes en este camino y este desarrollo del PROA. Pero además habrá un equipo de acompañamiento por parte de la administración con profesionales de diferentes perfiles y además el apoyo de entidades colaboradoras del entorno. En este sentido, las entidades colaboradoras que podamos contar, incluso de la mano de Plena Inclusión u otras entidades colaboradoras que nos acompañen en ese cambio y en ese proceso de acompañar y de trabajar con los centros. Importante, motor de cambio, que seamos capaces de crear redes de trabajo colaborativo. La creación de grupos TEAM con todos los centros que forman parte del PROA. Encuentros, reuniones para discutir procesos de trabajo, documentos, dificultades, barreras, en definitiva, acompañar con esos grupos de trabajo al trabajo colaborativo. Bien, como veis, es un programa pues centrado en procesos y de funcionamiento interno y de compromiso y de voluntad. Está claro, son términos que van a salir durante toda la exposición. Pues llegados hasta aquí, bueno, pues mi compañera Adela va a recoger algunos hitos, algunos puntos de mayor concreción relacionados con el desarrollo del programa durante estos tres cursos. Adela. Bueno, buenos días a todos. Aprovecho para saludaros porque durante estos meses pues hemos tenido ese contacto por email y por teléfono en la relación a la tramitación de los contratos y todas las dudas que han ido surgiendo. Así que encantada de saludaros desde aquí. Bien. Siguiendo con la exposición que ha ido desarrollando mi compañera Lola, vamos a ver de una forma más detallada cuáles son los aspectos más relevantes que debéis conocer en relación al desarrollo del programa. ¿Vale? Ahí vais viendo suscribir al contrato programa, la formación, orientación y acompañamiento, proceso de autoevaluación, plan estratégico de mejora y plan de acogida, acompañamiento y desarrollo del profesorado, y la implementación de las actividades palanca. ¿Me pasas, por favor, la diapositiva? Ahí, espera. La siguiente. Vale, ahí. Muy bien. Bueno, en lo referente al contrato programa, sabéis que es un documento en el que se recoge, como ha dicho la consejera, también ese compromiso entre el centro y la administración educativa. En ella se recogen también unas líneas formativas que son acordes a esos principios de escuela inclusiva que acaba de explicar Lola y que son fundamentales en todo este proceso. Además, en esa formación queda establecido el seminario en el centro como forma de gestionar toda esa formación en cascada que sabéis que tenéis que ir desarrollando con el resto de vuestros compañeros en el claustro de vuestros centros. ¿Vale? Bien, pasa a la siguiente. Uy, no. Vale.
No, la ¿Por siguiente, qué será arriba, la arriba. siguiente? Sí, se ha movido. Dale. Vale. Bien. Bien, bueno, pues ya se ha adelantado, en nuestra comunidad se han firmado 186 contratos o programas. Si veis en la resolución, se habla que regula el programa, se habla de 2 itinerarios, itinerario A y B. ¿Por qué hemos establecido esta diferencia, esta separación entre itinerarios B? Bueno, pues simplemente por la trayectoria, por la formación, por la manera de trabajar previa que tienen ya los centros. El itinerario A está compuesto, bueno, hay 13 centros entre centros ordinarios, IES, IESO, CRAD, una serie de centros que previamente estaban en otro proyecto, el proyecto Caminando hacia la Inclusión, y que ya llevan un año y poco más, en el que han recibido una extensa formación sobre educación inclusiva. Han tenido webinars y videoconferencias sobre la educación inclusiva, el marco de derecho, metodologías, DUA, accesibilidad, procesos de transformación. Es decir, los centros que pertenecen al Caminando hacia la Inclusión, a ese proyecto, llevan un año ya formándose en educación inclusiva. Con lo cual, bueno, pues parten tienen ya lo que es un fondo de armario formativo que les pone en una situación, bueno, pues para arrancar con otros procesos, con procesos ya propios de autoevaluación. Por otro lado, hay 13 centros, comunidades de aprendizaje que han firmado contrato de programa y, claro, como comunidades de aprendizaje son el ejemplo más claro de centros inclusivos, porque tienen una cultura de trabajo colaborativo ya desarrollada en los centros y son centros abiertos a la comunidad. Con lo cual, tanto por la trayectoria formativa llevada y las maneras de trabajar y de funcionar, son centros que ya están más en la casilla de salida para empezar procesos de autoevaluación, de diagnóstico, de análisis institucional y por eso llevan un ritmo de trabajo diferente al itinerario B, que lo componen el resto de centros que habéis firmado contrato de programa. Es decir, los centros del itinerario A van a ser de referencia, van a ir abriendo paso para lo que el próximo curso van a tener que ir haciendo los centros del itinerario A. O sea, perdón. Con lo cual, pues bueno, esa es como el programa se desarrolla, en definitiva, como a 2 velocidades. El itinerario A va a trabajar una serie de procesos, va a establecer una diagnosis, una autoevaluación, va a establecer unos planes estratégicos de mejora y durante este curso, que eso Adela lo va a contar más tarde, y el itinerario B este año se centra más en las líneas formativas, en esa cultura formativa sobre inclusión, y ya el año que viene entrará en los mismos procesos y pasos que este año desarrolla y lleva a cabo el itinerario A. Muy bien. Bueno, pues otro aspecto importante de esos hitos y elementos concretos del desarrollo del PROA, los procesos de autoevaluación, el análisis institucional, la diagnosis. Eso en el PROA es un momento muy importante y es un momento a los que se van a terminar enfrentando este año los centros del itinerario A. Evidentemente, aparte de la información que tenéis del PROA y de todo el encuadre que vais teniendo del PROA, es necesario pues, acercar esas expectativas, esa sensibilización, esa necesidad de hacer un autoanálisis en el centro. Eso hay que trabajarlo, eso lo tendréis que trabajar en vuestros centros. ¿Para qué? Para hacer un análisis de barreras, de necesidades, de dificultades, de forma consensuada. Es un momento muy rico porque es el momento de compartir y de conocer qué centro somos, qué valores tenemos, qué centro queremos ser, qué funciona, qué no funciona, qué nos tenemos que plantear para cambiar. De ahí van a salir unos objetivos prioritarios y de ahí saldrán unas estrategias para el logro de esos objetivos. Por eso es un momento muy rico y muy importante y por eso lo hemos puesto como un hito importante dentro del desarrollo del programa. El centro, a través de ese liderazgo distribuido, los equipos directivos, con la ayuda del coordinador del PROA, incluso los propios equipos de trabajo que se puedan llegar a formar en el centro, utilizarán herramientas de evaluación
para detectar barreras y poder extraer de ese análisis compartido pues objetivos de logro a establecer en los planes estratégicos de mejora. Con lo cual, al ser un momento importante y muy rico para los centros, lo hemos considerado como uno de los hitos importantes y por eso está como un momento puntual. Se utilizarán herramientas como el DAFO, como cuestionario, como el INDES. Por supuesto, esto no lo haréis solo, ese equipo de acompañamiento os ayudará en ese primer momento de diagnosis y de análisis institucional para plantear posteriormente el plan estratégico de mejora. Plan estratégico de mejora, del que Adela ahora va a comentar algunas cuestiones. Bueno, además de todo ese proceso de diagnosis que acaba de comentar Lola, vais a tener que desarrollar en el centro un documento que es el Plan Estratégico de Mejora. Nosotros ya coloquialmente lo conocemos como PEM. Ya sabéis que aquí en educación y quizá en otros ámbitos ya hablamos mucho con las siglas, así que va a ser nuestro PEM. Y un plan de acogida, acompañamiento y desarrollo del profesorado. Ese PEM va a recoger una serie de puntos donde describiréis vuestro verdadero proceso de mejora, los objetivos que de verdad vosotros priorizáis. No se trata, y ya lo veréis, de poner un montón de objetivos, de querer cambiar todo de la noche a la mañana, no. El PROA es un proceso que pretende ser muy realista, que sabemos que la educación pues es algo súper complejo, muy complejo, intervienen muchísimas variables. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo despacio y bien, porque andando se hace el camino, hay que ir trabajando poquito a poco en la mejora. Por lo tanto, esos objetivos que vosotros os vais a ir planteando en base a vuestro proceso de diagnosis van a ser objetivos concretos, pequeños, para ir poco a poco andando este camino. Ahí vais a establecer las estrategias que vais a necesitar para llegar a esos objetivos, ¿vale? Que tienen que ir alineados, tiene que haber toda una coherencia en todo el documento. Y se van a contemplar esas actividades palanca que van a ser anuales. ¿Qué son las actividades palanca? Es un concepto que también vais a oír mucho en relación, bueno, pues cuando habléis del programa PROA. La actividad palanca son actividades o actuaciones que impulsan cambios, es decir, que nos van a favorecer la situación, una mejora en la situación que estamos desarrollando. Esas actividades palancas se encuentran integradas en esas líneas estratégicas de mejora del PROA, que ya explicó Lola en su momento y que os volvemos a poner ahí un poquito, para que lo tengáis en cuenta, porque todos los aspectos, estrategias, principios, valores, todo tiene un hilo conductor, ¿vale? Ahora, durante este curso, todos estáis desarrollando como actividad palanca el refuerzo educativo, que se englobaría dentro de una de esas estrategias que ahí tenéis, ¿vale? Pero en los años siguientes os vamos a ir facilitando un catálogo de actividades palanca para que vosotros vayáis pudiendo añadir ciertas actuaciones para ir mejorando, ¿vale? Bien. El planteamiento general pues es el que os estamos dando. Compromiso, autodiagnosis, autoevaluación, planificación, establecimiento del plan estratégico de mejora. Esos serían un poco los pasos básicos que estamos manifestando. Os estaréis haciendo miles de preguntas. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos esto? Parecen procesos como que están en el aire. Habéis empezado ya. Es decir, el momento de iniciativa y de búsqueda de alianzas, en eso os habéis incluido ya. En el momento en el que sale la resolución y os planteáis, ha salido este programa, lo podemos desarrollar en el centro. ¿Qué nos va a aportar nuestro centro? ¿Nos va a aportar más, menos? ¿Qué queremos que nos aporte? ¿Por qué lo podemos asumir? ¿Por qué nos podemos comprometer a él? En ese momento ya habéis dado los primeros pasos. Ya ha habido una iniciativa, una necesidad de mejora, una necesidad de cambiar cosas, de
implementar un nuevo programa en el centro y habéis buscado alianzas, habéis tenido que llevar la información al claustro, habéis tenido que buscar más de ese 60% de aprobación para que se implante y os embarquéis en este viaje PROA. Con lo cual, esa búsqueda de alianzas ya la habéis hecho. Por supuesto, habrá que seguir haciéndola, porque como hemos dicho, es un programa de procesos y el compromiso tiene que ser permanente. Con lo cual, la información y la sensibilización y todo lo que sepáis del PROA hay que trasladarlo al resto de profesionales del centro, buscando siempre esas alianzas, porque ese es el compromiso y ahí es donde está el valor de la voluntad. Y, por supuesto, cuestión que ya tendréis que ir pensando es crear equipos promotores, equipos bueno, pues que empiecen a promover este viaje. Equipo directivo, coordinador del PROA. Evidentemente es un programa de procesos, no es un programa que debe recaer exclusivamente en el coordinador del PROA. El coordinador del PROA va a ser una figura de mediación con la administración y tiene que ir muy de la mano con ese grupo de acompañamiento que haremos. Pero hay que buscar alianzas y hay que utilizar las propias estructuras organizativas de nuestros centros, ciclos, CP, departamentos, equipos de orientación, para poder buscar esos compromisos y trasladar la información, hacer comisiones de trabajo, equipos de trabajo, al final el liderazgo distribuido del que hablábamos. Es decir, que estos tres pasos, iniciativa, búsqueda, alianza, en eso ya estáis. Y el equipo promotor, pues es una cuestión que terminaréis definiendo. Bien, una vez visto estos pasos, evidentemente retomo lo que comentaba Adela. El plan estratégico de mejora. El plan estratégico de mejora debe recoger ese proceso de todo lo que hacéis, de todo lo que consensuáis. Es el punto de partida, ese análisis, esa autoevaluación, esa diagnosis, eso está adentro. O sea, en el momento que hagáis ese proceso de análisis, ya estáis haciendo un paso del propio plan estratégico de mejora. Es decir, que el plan lleva dentro ese momento, ese uso de herramientas y ese proceso de consenso cuando nos autoevaluamos como organización. Por supuesto, a la hora de elaborar ese plan, tanto a la hora de hacer la autoevaluación como de determinar los objetivos, como de delimitar las estrategias para el logro de esos objetivos, tiene que haber una participación y una información al claustro, en la comunidad educativa en general, para que lo que se determine, por poco que sea, y se recomienda que al principio sean pocos objetivos, es decir, pasito corto, mirada lejana. Primero pocos objetivos y muy claros y con afán de logro, evidentemente. Pues aunque sea 1, 2, 3 objetivos cada centro, tiene que adaptarlo a su propia realidad y a sus propias necesidades. Pero tiene que ser siempre un trabajo consensuado y compartido con toda la comunidad educativa. Y por supuesto, por eso hemos puesto la palabra difusión y compartir conocimiento para afianzar esas alianzas y ese compromiso de trabajo. Por supuesto, dentro de ese plan estratégico, que es a 3 años, y esos objetivos son a 3 años, y esas estrategias de logro pueden ser a 3 años, se pondrán las actividades palancas, que son anuales, ¿vale? Y esas actividades palancas, ahora mismo el refuerzo educativo es una actividad palanca, pero esa como que se ha dado de oficio a todos los centros, itinerario A y itinerario B. Esas actividades palancas, este año es el refuerzo, pero el año que viene, una vez que tengamos definidos ciertos objetivos, pueden ser otras actividades palancas. Pues pensar, pues un programa de mediación, un programa de trabajo con familias, pues una tutoría entre iguales, un proyecto de aprendizaje cooperativo, es decir, hay muchas actividades palancas. Nos comentaba Adela que el Ministerio está trabajando en un catálogo de actividades palanca, que ahora mismo está en formato borrador, no sé cuándo lo tendremos, pero ahí se tipifican muchas actividades palanca que los centros pueden desarrollar. Lo bueno de tipificarlas es que podemos aprender de otros que ya las han llevado a cabo y que además al tenerlas en un catálogo podemos tener indicadores de evaluación y esto el Ministerio cuida mucho esto, es decir, que cuando se hace algo en el centro pues haya indicadores para ver cómo se ha aplicado, qué nivel de ejecución ha tenido, qué impacto tiene, es decir, el tener las actividades palancas pues conlleva evaluarlas en una aplicación, en ejecución, en impacto. Y, por supuesto, quienes van a desarrollar esas actividades palancas que se decidan hacer en el centro van a ser el propio profesorado, que las va a elegir, aplicar y evaluar siempre de una forma consensuada acorde a esos objetivos y las estrategias que nos hemos planteado para el logro de esos objetivos. Evidentemente,
punto esencial. No vais a estar solo en estos procesos. Cada centro, por supuesto, tendrá un recorrido, cada centro se establecerá unos objetivos u otros, pero como queremos hacer una red de centros PROA, aprenderemos también de cómo se están planteando el proceso y cómo se están planteando los retos otros centros, ¿eh? Y el apoyo institucional, ese grupo de acompañamiento, aparte de la formación inicial que ya tenéis planificada, pues puede también aportar, pues eso, acompañar procesos, dar asesoramiento sobre los procesos, asesorar sobre los documentos que tendréis que utilizar, acompañar en redes, haciendo esas redes y creando los soportes y las estructuras adecuadas para esas redes. En definitiva, lo que estamos Adela y yo, es intentar desgranar para que tengáis una visión más clara de todo aquello, o sea, de qué supone embarcarse en este viaje de cambios que es el PROA. Bien, como dice Lola, insistir de verdad en esa orientación y acompañamiento. No estáis solos en toda esta actuación. No estamos solos, dijo la consejera, las demás comunidades autónomas también están trabajando, están centros de toda España. Para que os hagáis una idea, hay 3.000 centros en toda España trabajando ahora mismo como nosotros, centros PROA. Entonces, no vamos a estar solos a ningún nivel, pero en concreto vosotros como centros, que sepáis que aquí en la comunidad vamos a hacer ese equipo de acompañamiento donde van a estar representantes de la administración, de las unidades de inclusión y convivencia de cada provincia, va a haber inspectores de los centros y entidades colaboradoras del entorno que ya mencionó Lola, como puede ser el caso de Plena Inclusión, que conocen mucho pues este tipo de trabajo, ¿vale? Por otro lado, esa red de trabajo colaborativo, fundamental. Vamos a hacer un grupo de Teams con todos los centros de la región para que podáis estar conectados entre vosotros. Va a haber encuentros, no sabemos si online o presenciales. Ojalá podamos conseguir a lo largo de estos 3 años tener algún encuentro presencial. Pero bueno, va a haber reuniones de colaboración y todo ese trabajo colaborativo, porque al final todos estamos en el mismo proceso. Entonces, todos tenemos que ir de la mano y juntos hacia esa inclusión que tanta falta hace en muchos casos, ¿vale? ¿Me pasas ahí en la...? Bien, lo que se pretende con todo esto es crear unas redes de apoyo y cooperación entre centros. Sabemos todos, cuando nos hemos podido reunir antes de la pandemia, cuando nos reunían pues los directores, cuando nos hemos reunido los orientadores de forma presencial, además de lo que se trataba en esas reuniones, nos venía muy bien porque analizábamos y reflexionábamos de forma compartida muchas veces muchos aspectos de los centros, había intercambio de prácticas y de experiencias, hay aprendizaje de iguales, entre iguales. Qué importante es esto, ¿verdad? Cuando nosotros intentamos que los niños utilicen este tipo de estrategias y trabajen entre ellos, los beneficios que tienen. Pues nosotros también, como docentes, debemos saber trabajar en equipo y aprender de nuestros iguales. Promover esas conexiones entre centros e ir construyendo ese conocimiento de una forma colaborativa, porque al final de todo, el motor de cambio para la mejora de la calidad y la equidad de los centros es ese trabajo en común que todos debemos de llevar. Por lo tanto, sí queremos insistir en que vamos a estar todos juntos en este proceso, ¿vale? Bien, ahora os voy a mostrar, bueno, pues son unos cuadros simplemente para que tengáis una visión de los itinerarios que explicó Lola, de los centros. Sabéis que trabajamos, como dijo Lola, a 2 velocidades, ¿vale? Os voy a enseñar unas diapositivas que están organizadas por años y luego vamos a ver otras que están organizadas para este año por trimestres, ¿vale? Simplemente para que tengáis una visión. El itinerario A, que es el itinerario más avanzado, durante este curso 2021-2022 ha formalizado el contrato programa, se está formando, va a comenzar el proceso de autoevaluación y el diseño del PEN y del plan de acogida
y está utilizando como actividad palanca el refuerzo educativo. Bien, en el curso 2022-2023 va a implementar ese plan estratégico de mejora que ha diseñado durante este curso, va a seguir utilizando ese refuerzo educativo como actividad palanca, va a tener ese proceso de autoevaluación, a seguir con él, y añadir ahí, estoy viendo que hay un error, porque hay refuerzo educativo como actividad palanca, 2 veces repetido. Queríamos decir que seguramente se podrán ir introduciendo otras actividades palanca, ¿vale? Y en el curso 2022-2023 se seguirá desarrollando ese plan estratégico de mejora y plan de acogida, y se seguirán desarrollando esas actividades palanca que se consideren y que se puedan ir implementando. El itinerario B, durante este curso, lo que va a hacer va a formalizar el contrato, a recibir la formación y a realizar la actividad palanca. ¿De acuerdo? El curso que viene ya seguimos con esa actividad palanca y añadiremos alguna más. Comenzará ese proceso de autoevaluación y el diseño de los 2 planes. Y en el curso 2023-2024 seguimos con las actividades palanca, seguimos con esa puesta en práctica y diseño de los planes y el proceso de autoevaluación. Bien, la idea es que todas las actuaciones del programa son acumulativas, es decir, continuamente vamos a estar autoevaluándonos, continuamente vamos a estar viendo qué actividades palanca estamos desarrollando, continuamente estamos modificando nuestro plan estratégico de mejora en función de todo ese proceso de análisis, ¿vale? Pero ahora vamos a ver durante este curso, para que lo tengáis más claro, por trimestres, qué es lo que vamos a ir haciendo. En el itinerario A, el primer trimestre ha formalizado el contrato programa y ha comenzado con la actividad de refuerzo. En el segundo trimestre comenzamos la formación, seguimos con esa actividad palanca y comenzaremos con el proceso de autoevaluación. En el tercer trimestre nos seguiremos formando, seguiremos con esa actividad palanca y ya comenzaremos con el diseño del PEN y del plan de acogida. El itinerario B, durante el primer trimestre, pues lo que hemos hecho ha sido formalizar el contrato programa, prácticamente. Segundo trimestre, la formación y la actividad palanca. Y el tercer trimestre, lo mismo. Vamos a seguir formándonos y vamos a seguir con nuestra actividad palanca como refuerzo educativo. Bien, pues está claro, y yo creo que ya con todo lo que hemos comentado, que es un programa basado en la gestión del cambio, un programa de procesos, y que además tiene que ser un programa flexible para adaptarnos a las realidades y necesidades de cada centro. Cada centro tendrá su recorrido, pero los puntos importantes son los que hemos ido comentando: que haya una sensibilización, que haya una formación a toda la comunidad educativa sobre el programa, que haya un planteamiento institucional, es decir, un momento de pensar quiénes somos, qué queremos ser y qué queremos cambiar. Que se utilice ese trabajo colaborativo para decidir esas necesidades que pueda yo tener como centro y que quiero cambiar, que además estratégicamente y también bajo un trabajo colaborativo se diseñe ese plan estratégico y se diseñe esos objetivos a lograr y cómo hacerlo, y que todo eso esté incluido dentro de la propia dinámica, organización, funcionamiento y documentos programáticos de cada centro, siempre con el respeto hacia las características, las necesidades y la flexibilidad suficiente para adaptarse a la realidad de cada uno de sus centros, que además son los que mejor se conocen y que van a ser los que mejor van a saber cuáles son los puntos de mejora. Y debe ser un programa de proceso de cambio de mejora y de círculo de mejora continua realista, es decir, que nos planteemos cuestiones concretas para ir evaluando y para ver el nivel de logro de cada una de ellas. Con lo cual, queríamos dejar muy claro pues ese PROA como viaje, como camino, como programa de transformación y de gestión del cambio y de círculos de mejora continua, en el sentido que nos va a comentar Adela. Nos parecía bien, ya llegando un poco al final de nuestra exposición,
pues esta idea, me gusta a mí mucho esta frase, así como se titula esta diapositiva, es mantener vivo el ciclo de la mejora continua. Para mí es que diciendo solo esa frase yo creo que ya queda muy claro, es mantener, el ir manteniendo esos cambios. Hay veces en los centros que, bueno, pues no continuamos ciertas mejoras. ¿Qué os voy a decir? Cuando cambian equipos directivos, cuando cambian profesores, hay veces que los proyectos están asociados a un profesor solo, no sé, porque es muy, ¿sabes? Es muy dinamizador de un aspecto concreto. Entonces comienza un proyecto, ¿no? Comienzan unas actuaciones que luego se quedan un poco ahí en el aire. No sé si os ha pasado eso, pero yo en los centros en los que he estado, pues a veces se ha dado, ¿no? Hay como interrupciones. Entonces queremos evitar esto con el programa. Queremos tener la idea de mejora continua, de que aunque mejoremos poquito, pero la mejora que quede, o sea, la mejora que establezcamos quede de forma ya palpable. Y entonces, bueno, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Teniendo en cuenta que el plan estratégico de mejora es una decisión constante, hay que decidir constantemente, un documento vivo, abierto, en el que hay que decidir, en el que se concretan una serie de actuaciones anuales en la PGA, que deben ir incluidas en esa PGA, para ir aplicándolas y que luego hay que evaluarlas. La evaluación en el proceso del PROA es muy importante. Es muy importante porque se trata de ver en todo momento cómo vamos en los centros, en lo que estamos haciendo de verdad, pero una evaluación de verdad, seria, de decir, pero de verdad esto nos está funcionando, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay veces que a lo mejor sacamos conclusiones precipitadas, hay veces que muchas veces pensamos que es que no tenemos los recursos, que es que no podemos, que es que hay una complicación muy grande en el alumnado, que es cierto, es verdad que hay muchas variables de ese tipo, pero también hay muchas variables internas que a lo mejor tenemos capacidad de mejora en el propio centro. Entonces, la evaluación es muy importante para replantearse en todo momento. Y a dos niveles, una interna del propio centro, pero luego evaluación externa. Hay que rendir cuentas. Es verdad que es un proyecto en el que nos van a pedir cuentas de cómo van las cosas, los recursos, y si de verdad lo estamos enfocando como debemos enfocarlo. Todo ello debe estar contemplado, evidentemente, y tener una relación, por supuesto, completa con el proyecto educativo del centro, de cada uno de los centros. Por lo tanto, esa idea de mantener esa mejora continua es con la que nos tenemos que quedar, ¿vale? Y nada más, decir pues eso, que todos a una, que formamos equipo a muchos niveles, a nivel de claustros, a nivel interciclos, con la administración, a nivel nacional, todos estamos en ello por la inclusión y simplemente daros las gracias a todos por vuestra atención y mucho ánimo.